Para establecer las bases y construir una fe sólida necesitamos hablar claro, pero tener cuidado de hacerlo a la manera de Dios. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran saludo desde el reto de hoy, de este día. Martes. Estamos esta semana poniendo las bases para construir una fe sólida. Así se llama la serie que estamos desarrollando y me encanta. Yo creo que toda la semana voy a insistirte en esta parte de ver al creyente, pero dentro del contexto de la iglesia. Sí, estamos hablando de iglesia. Sí. Tú sabes que a través de los años hemos tratado de animar cada viernes a los creyentes que nos escuchen a ir a su iglesia, ahí donde Dios les ha puesto, y lo decimos, ¿verdad? Y ve a la iglesia, ahí donde Dios te ha puesto, empuja con todo, métele. Creemos que la iglesia es el vehículo que Dios, vemos que la Biblia dice que la iglesia es el vehículo que Dios ha puesto en esta dispensación para anunciarlas a todo el mundo, ¿verdad? La fe. La iglesia es importante. Sí. La iglesia no es lo único importante, pero la iglesia es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Y a veces las iglesias nos creemos, ahora me voy a poner mi sombrero de pastor por unos instantes. A veces las iglesias nos creemos que somos lo más importante, pero no es cierto. No es cierto. Jesús es el centro de todo. Sí. Jesús es a quien debemos honrar y glorificar. La vida cristiana se trata de Jesús, no se trata de la iglesia. Pero una vez dicho esto, Jesús dejó a la iglesia para que nosotros creciéramos. Y estamos observando específicamente la iglesia de Tesalónica, donde Pablo dice, miren, nosotros veníamos ya de tribulación allá en Filipos, pero vinimos aquí a Tesalónica, vivimos ahí 2 o 3 semanas, estuvieron ahí en Tesalónica. En Tesalónica. Y dice Pablo, vinimos en medio de gran oposición. Sí. Entonces hablábamos ayer del valor que uno tiene que tener para decir, hey, vamos a creer nosotros esto, aunque el mundo crea lo contrario. Sí, y una de las cosas, porque nos vamos a meter más y más en esto, ¿qué responsabilidad tenemos los líderes? Sí. Y ahora hablo del líder espiritual, me refiero al pastor, me refiero al pastor de jóvenes, me refiero al pastor del grupo pequeño, me refiero al maestro de escuela dominical, me refiero al papá, me refiero a la mamá, me refiero al que está dándole conducción a la vida espiritual. A cualquiera que tiene algo de liderazgo espiritual dentro de esto. Exactamente, porque Pablo dice, hey, yo tenía la responsabilidad y una de las cosas que hice, dice Pablo, es yo no me acobardé ante la oposición, que decíamos que si vamos a establecer las bases para una fe sólida, lo primero que tenemos que hacer es no acobardarnos ante la oposición. Mira, cuando éramos jóvenes llamaban algunos de la secreta. Sí. De la secreta. Yo soy cristiano, pero yo no hablo la bulla, fíjese que aquí no piensan igual, entonces yo mejor aquí no digo nada. Sí, para nada. Los creyentes, pero fíjese que yo aquí mejor no he hecho la bulla. De verdad es que, claro, y me acuerdo. Decíamos en aquella época, para los que son así ya grandecitos, decíamos que algunos, y es eso que llevas en la Biblia, no, fíjese que es el álgebra de Baldor. Saludos a Baldor, que ya mucho problema nos dio. Y saludos algunos no saben ni quién es Baldor. No, gracias a Dios, así que queden. Era matemático cubano. Sí. ¿De verdad? Sí. De verdad, yo pensé que era árabe. Todo el mundo piensa lo mismo. Mira, pero volviendo a esto, otra de las áreas para poner las bases para construir una fe sólida tiene que ver con no enseñar las ideas personales, sino que recurrir a la Biblia para establecer la fe. Sí. Una de las cosas que dice Pablo aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 3, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Correcto. Quizás varios elementos. Agarremos esto hebra por hebra, ¿verdad? Número 1 es que dice... Eso es pelito por pelito. Sí, él dice, nosotros exhortamos. Sí.
La exhortación es, aquí el término, diríamos nosotros, es un discurso persuasivo. Sí, por eso. Animar el cambio. Sí, es verdad. Y lo que es en este caso, el término que se utiliza es el de establecimiento de una relación cercana. Entonces no es un regaño lejano. Yo vengo a la par tuya, pues eso es literalmente lo que quiere decir. Y es más que decir las cosas bonitas, es hablar claro. Sí. Yo vengo a decirte que aquí hay un cambio que se tiene que dar. Sí. O sea, tú estás mal, tú estás mal. Y creo que es parte de esta relación en la cual si vamos a establecer las bases para una fe sólida, hay que tratar los puntos que se tienen que cambiar. Claro, la fe consiste, una buena parte de la fe, es decir, yo estoy viviendo ahí, voy a la Biblia, lo veo como un espejo, veo que aquí estoy despeinado, entonces yo me peino ordenando esa área de mi vida. Sí, una de las cosas preciosas que sucede en el ministerio de Vida Nueva es esto que llamamos discipulado, sí. ¿Verdad? Y cada de tanto en tanto, cada muy de tanto en tanto, Pati y yo comenzamos un proceso nuevo de relación discipulada. Recientemente comenzamos una nueva relación de discipulado y volvimos a pasar por la lección 0, la lección de introducción, ¿verdad? Entonces, en la lección de introducción establecemos, vamos ahí por las bases de la relación de los propósitos, ¿verdad? Y uno de los propósitos es un cambio de rumbo. Sí. Es el reconocer con los discípulos, con quien van a ser tus discípulos, es que esto de discipular es comprender que hay cosas que en la vida de uno que no están bien y que tienen que cambiar, básicamente, ¿verdad? Entonces, es esto lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, nosotros llegamos delante de ustedes y les llegamos a decir que tenían que cambiar. Y esta exhortación no procedió y pone los 3 errores más comunes con los cuales los papás, las mamás y los pastores exhortamos. Okay. Dice, no procedió de error, no procedió de impureza y no procedió de engaño. Fíjate. Sí. No procedió de error, o sea, no era un concepto equivocado o un juicio falso. No se basó en mi opinión arbitraria, no se basó en mi opinión falsa. No es lo que yo creía. Yo basé esta exhortación sobre la palabra de Dios. Sí, mira, ahí es bueno mencionar esto que llamamos, tiene un nombre, confrontación neutética. Neutética. Pero básicamente lo que hacemos casi todos los quienes quieren hacer esto de no llegar a error es vas con alguien, no con un pastor, sino que con alguien que conoce de la Biblia, y entonces dice, fíjate que tengo este problema en mi matrimonio, tengo este problema con mi hijo o tengo este problema con dinero. Y entonces tú le dices, ok, el problema está en esto, que lo que tú estás haciendo versus lo que dice la Biblia, aquí hay una diferencia. Sí. Entonces, confrontamos a la persona y la persona dice, ok, yo entiendo. Idealmente dice, ok, yo entiendo y yo hago el cambio en mi vida. Ese es lo que está haciendo. Ahí se evita el error. Exactamente. No es que la confrontación viene de lo que la doctrina de mi iglesia dice. No es lo que la tradición de mi iglesia dice. O lo que yo he experimentado que funciona bien. O que la cultura evangélica dice, o que la cultura de la ciudad donde yo vivo dice, o lo que mi familia dice, o lo que yo pienso que debería ser. Ajá. Él dice, no, todo esto sería un error. Dice 2 Pedro capítulo 3, fíjate, dice versículo 15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, es en el caso de Pedro. Según la sabiduría que le ha sido dada, o sea, escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, Pedro dice, Pablo hablaba complicadito, elevadito, ¿verdad? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Y ahí es otra cosa, otro elemento. Algunos entresacan un versículo para sacar conclusiones erróneas. Sí. Entonces la Biblia es completa, tiene que comerse completa. Y uno puede entresacar un versículo, pero que esté apoyado con todo lo que dice la Biblia. Porque creo que eso es lo que describe ahí. Si vamos a establecer las bases para una fe sólida, si de verdad eso es lo que yo quiero, si yo como pastor,
o yo como papá, o yo como pastor de jóvenes, o yo como maestro de escuela dominical, voy a establecer las bases para una fe sólida, lo primero que tengo que hacer es, yo no puedo establecerlas sobre lo que yo pienso que debe ser, sobre lo que yo creo, sobre lo que me enseñaron a mí de chiquito, sobre la cultura, sobre lo que leí en el libro del catequismo bautista, para los que somos bautistas, ¿verdad? O lo que sea. Yo tengo que establecerlo sobre la palabra de Dios, ¿verdad? No es mi opinión personal. Una segunda cosa, dice Pablo, no lo hice tampoco sobre la impureza. Impureza, el término es mis motivos impuros. Acatarsia es el término que utiliza ahí. Y habla de motivos impuros desde la perspectiva de él. O sea, está diciendo, yo no iba detrás de algo. Y utiliza un término bien fuerte ahí, ¿verdad? Impureza sexual. O sea, yo no estaba queriendo lograr algo para mí. Que es importantísimo en un mundo en el cual ahora está tan torcido todo. ¿Dónde está aquel pasaje donde Pedro, creo que es Pedro el que dice que no por ganancia deshonesta ni por que cuidaba de la grey, dice que hay que 1 Pedro 5. 5 creo que sí, que hay que cuidar de la grey, pero de una forma correcta, con intenciones correctas. ¿Cómo dice el pasaje? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ejemplos de la grey. Sí. Es como deben ser las cosas. Así es. Entonces dice Pablo, cuando yo estaba estableciendo, nosotros llegamos ahí apenas unas semanas, número uno es que nosotros no la oposición que había que enfrentar, la enfrentamos. Número dos, había que enfrentarlos a ustedes, había que confrontarlos a ustedes con lo que había que cambiar. Ok, no los confrontamos con nuestras propias opiniones, sino que usamos la Biblia, no los confrontamos para sacar algo nosotros, o sea, no vino de impurezas. Pero número 3 dice, no hubo engaño, no hubo dolo ahí. Y literalmente la palabra que se usa ahí es dolos. Y habla del propósito de sacar con una apariencia de verdad, sacar un provecho personal. Habla de una estafa, es plata. Otra vez, pero la idea completa. Nosotros llegamos con exhortación, pero la exhortación no venía ni de un error, sino de lo que Dios dice, no venía de acatarsia o de impureza. Impureza. O sea, yo no quería sacar algo para mi carne, pero la segunda es, yo no quería sacar algo para mi bolsa. Fíjate que hay un pasaje en 2 Corintios 2, que utiliza un término, creo que lo hemos hablado aquí en algún momento, que de esos términos que en la forma de hablar de nosotros ya no se usan, voy a decir así, pero que te lo voy a dar aquí. Dice, pues nosotros pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, ¿qué es medrar? Porque medroso quiere decir con temor. Temeroso. Pero en el caso de medrar, aquí quiere decir sacar provecho de dinero. En una paráfrasis dice, algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida, pero nosotros no lo hacemos así, al contrario, Dios es testigo que trabajamos con sinceridad y honradez porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. O sea, está diciendo, yo no voy, hablando a los salvadoreños, ¿verdad?, que nos escuchan por el resto del mundo, yo no voy por el pisto, yo no voy por la plata, yo no voy por la plata, ¿verdad? Y lo que está diciendo Pablo ahí es, llegamos delante de ustedes, les confrontamos, si había oposición de algún otro lugar, pues la enfrentamos, pero estamos estableciendo las bases y no era para sacar dinero nosotros, o sea, no íbamos nosotros detrás de la plata, nuestros motivos eran puros, eran los correctos. Creo que si vamos a establecer las bases correctas, debemos estar seguros que es lo que estamos tratando de tener. Mira, y yo creo que hay una parte más del versículo que va a hablar del corazón, ¿verdad? Yo creo que sí. Porque yo creo que estos 3 elementos provienen de un corazón. ¿Sabes que creo que el que tiene un corazón correcto no va a tener ninguno de estos 3 problemas? Estoy de acuerdo. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño,
sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, Sí. así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Sí, o sea, el corazón es el que define esto. El que Dios va a tratar va a probar el corazón. Estoy totalmente de acuerdo. Y la Biblia lo dice por todos lados, ¿verdad? Dios lo que hace es que ve nuestro corazón. Aquel pasaje cuando Samuel creo que llega a ungir a David, ¿te acuerdas? Y pasan todos los hijos mayores de Isaí y dice, dice, porque lo ve fornido y guerrero, no me acuerdo qué más dice, y le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, Sí. porque Dios no mira lo que está delante de los hombres, Sí. sino que, no me acuerdo cómo es exactamente, pero dice al final, Dios mira el corazón, Sí, que es una cosa Sí. tremenda, Sí, tremenda. Quizás si pones, y no sé si voy a tener el tiempo, pero quizás si pones las dos cosas que hemos aprendido entre ayer y hoy, Sí. puedes Valor. sacar una Y un corazón. tercera realidad. O sea, Pablo dice, nosotros llegamos delante de ustedes, estamos poniendo las bases, y nosotros no nos preocupó enfrentarnos a la oposición. No. Y no nos preocupó enfrentarnos a ustedes, porque realmente a nosotros no nos interesaba quedar bien con nadie. Sí. Nosotros lo que queríamos es quedar bien con Dios, porque Dios es el que prueba nuestros corazones. Delante de quien nos interesaba quedar bien es delante de Dios. Sí. Creo que esa es la clave para establecer las bases para una fe sólida. Si yo estoy tratando de poner la fe sólida en mis hijos, yo no debo de ir buscando quedar bien con mis hijos o quedar bien con los niños de la escuela dominical. Y yo entiendo, ¿verdad? No se Claro. trata de que Caerles mal. voy a caerle mal, ¿verdad? Ni es voy a caer bien con los hermanos de la iglesia, entonces mejor no les voy a decir todo lo que la Biblia dice, porque si yo enseño sobre la santidad demasiado, entonces no, ¿verdad? Yo creo que, y te lo he dicho en otras ocasiones, un pastor debe tener mucho cuidado, creo que quienes enseñamos la Biblia debemos tener mucho cuidado de no ser más duros de lo que la Biblia dice. Sí, la la Biblia ya es... La Biblia es lo suficientemente fuerte como para que uno... Resume. Sí, ¿verdad? Por eso yo personalmente creo que los pastores no debemos gritar, eso es lo que yo pienso. La Biblia ya grita por sí sola, ¿verdad? Pero por otro lado, yo no puedo dejar de decir lo que la Biblia dice, porque la Biblia enseña claramente una vida de santidad, la Biblia enseña claramente una vida de un carácter que debe complacer a Dios. Es mi responsabilidad quedar bien con Dios, porque el que prueba los corazones es Dios. Sí. Entonces, si yo no trato de quedar bien con todos, es lo que está diciendo Pablo, si yo no estoy tratando de agradar bien a todos, de agradar a todos, entonces yo tengo la oportunidad de establecer las bases para una fe que sea sólida, ¿verdad? Porque Dios es el que... y Dios es testigo, dice. Dios me es testigo. Sí. Que eso fue lo que yo traté de hacer. Sí. Creo, fíjate, que quienes toman la decisión de ir por ese rumbo no van mal. O sea, Sí, no van mal. Van bien. Van bien. Y creo que quienes se apartan de ese camino van mal. Sí. Van mal. Van en el riesgo de decir, uy, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Ok, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto es entender que quien prueba los corazones y a quien vamos a dar cuentas y delante de quien tenemos que salir realmente aprobados es delante de Dios. Entonces, cuando se trata de presentar la verdad delante de los hombres, especialmente aquellos a quienes estamos ministrando, no podemos exhortar, no podemos dejar de exhortar. Sí. Y cuando exhortamos, no podemos basar nuestra exhortación sobre el error, sobre nuestros pensamientos, sino que tiene que ser sobre la palabra. No puede ser con los motivos impuros, ni puede ser para nuestra propia ganancia. Tiene que ser para complacer lo que Dios dejó. Es nuestra responsabilidad delante de Dios el presentar la verdad para que las personas cambien. Si de verdad queremos colocar las bases sólidas para una fe que sea genuina. Me encanta, me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos. Parte de la vida normal del creyente debe estar enseñando a otros, estar mostrando lo que la Biblia dice. Sin embargo, además de esto, uno tiene que revisar de dónde viene esto. Si viene de un corazón aprobado por Dios
y también si estamos tratando de agradar a Dios o tratando de agradar a los hombres. Así que si tienes la responsabilidad de establecer las bases para la fe de otros a tu alrededor, toma muy en cuenta lo que Pablo dijo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Y si tú estás yendo a una iglesia en la cual no se está haciendo esto, tómalo muy en cuenta, porque quien está sufriendo de bases que no tienen solidez, eventualmente vas a ser precisamente tú. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.